Gracias por haber venido, por haber concurrido. Hoy estamos una velada muy particular. Ya, bueno, sucedió el número musical, como para calentar un poco el ambiente, y ahora seguimos con lo principal, lo que nos trajo, que son dos eventos. La presentación de Vanguardia Argentina de la Liberación, un grupo político-cultural, que apela en el materialismo político, una conjunción del materialismo histórico con el materialismo filosófico, una cualificación del marxismo, podríamos decirlo así. De eso se va a encargar Mariano de presentar y el otro miembro fundador, que es Guido Galafasi. Y en simultáneo un debate sobre la bancarrota de las izquierdas, así lo hemos llamado, porque nos pareció como un título que habla de la realidad y al mismo tiempo es como provocador, tiene gancho. Bancarrota de las izquierdas y la pregunta, ¿hay una solución, hay una respuesta? Y creemos que sí. Entonces, sin más, pasamos a lo que nos trajo acá, que es a debatir sobre estos temas. Tenemos un invitado clarísimo, principal. Marcelo Ramírez, es el invitado estelar, amigo de la casa, es la tercera vez que está acá en el Mambo Tango, que vino con su mujer, y bueno, como siempre, la producción de Humo y Espejos, o sea, que está levantando el programa. Bueno, ya los dejo, muchas gracias y avanzamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. A mí me toca empezar, voy a empezar con el tema principal, ¿sí? de la charla, que es la bancarrota de las izquierdas. Y yo planteé un poco lo que quiero exponer como la transformación del rojo al arcoíris, que no es necesario para nada una charla o una conversación de estética, ni de plástica, ni de física óptica, digamos, ¿no? A pesar de que en términos de física óptica parece una anomalía, porque el arcoíris es la disposición de la luz. El rojo es uno de los colores del arcoíris. Sino más bien en términos de historia política. Y en términos de historia política, el pasaje del rojo al arcoíris creo que representa, estoy convencido, que representa una fuerte declinación con un grado de perversidad bastante interesante que voy a intentar explicar. ¿Por qué lo de rojo? Bueno, lo de rojo simbolizó la izquierda en toda la historia. Todos tenemos que reconocer que el rojo está de alguna manera medio olvidado como parte de la izquierda. Y cuando hablo de izquierda, porque es un término bastante vapuleado, usado en infinidad de contextos, cuando hablo de izquierda hablo fundamentalmente de aquellas organizaciones y teorías políticas que se plantean frente a la estrategia de dominación a partir de un concepto clave, que es el concepto de explotación social, y que se efectiviza y se materializa fundamentalmente a partir de esta explotación, se da en términos de clase. ¿Sí? Todos sabemos, por eso hablamos de lucha de clase. ¿Sí? El concepto clave del marxismo, que plantea una posición claramente anticapitalista. El nodo central de la izquierda histórica por el cual se llevaron adelante todas las revoluciones en la historia, cada una con sus matices, sus diferencias, ¿sí? Con sus particularidades, claramente se plantearon en estos términos. Y el rojo fue el color emblemático, ¿no? Esto implicaba, esta lucha de clases se planteaba, y esto fue mereció una larguísima discusión respecto de quiénes eran los sujetos que intervenían, cuáles eran las clases.
términos muy esquemáticos, hablamos de que sea proletariado, en términos reales, vamos a reconocer a una cantidad de fracciones de clase, y ahí viene la complejidad de cada sociedad y a lo largo de la historia eso como fue variando. Pero en términos concretos se habla de una clase o una serie de fracciones de clase, dominadoras, explotadoras, y otra, explotadas, oprimidas. En términos numéricos, quienes representan la clase explotada en cantidad de personas mucho menor, pero en cantidad de poder y en capacidad de tomar decisiones infinitamente mayor. Esto fue así, bueno, el ícono de estas revoluciones en estos sentidos, la Revolución Rusa, luego la Revolución China, que ya planteó una discusión, el sujeto proletariado, el sujeto campesinado, la Revolución Latinoamericana emblemática, la Revolución Cubana, que no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? Estrictamente, sino que aparece una nueva estrategia, que es la guerra de guerrilla, el ejército guerrillero, que luego se replica en Vietnam, también una sociedad casi sin proletariado. Está bueno, digo, no olvidar que la mayor parte de las revoluciones no siguieron la premisa que planteaba Marx, digamos, ¿no? Que en las sociedades industriales es donde se dio la revolución. ¿Sí? Eso fue algo que se debatió muchísimo tiempo, hoy en día ya es un debate totalmente olvidado. Sí, me parece importante que esto demuestra, digamos, que la realidad siempre ha superado cualquier teoría política, ¿no? La teoría política termina siendo una guía, pues la realidad es la que termina configurando el camino a seguir. Ahora bien, en los años 60, por poner un punto de inflexión, ocurren una serie de cambios en los países centrales, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente. Y se dan una serie de revueltas bastante particulares, teniendo en cuenta lo que es la historia de la izquierda en el mundo. Ya constituida la Unión Soviética, ya constituido el comunismo chino. En los países de Europa Occidental y en Estados Unidos se dan una serie de revueltas, en algunos casos en diálogo con alguna izquierda anticapitalista, en algunos otros casos no necesariamente en diálogo, pero como era un contexto de fuerte efervescencia todavía de la lógica anticapitalista, este diálogo es posible de evitar, digamos. Ejemplo, en Estados Unidos, a mediados de los 50 y en los 60, aparece lo que se llama la lucha por los derechos civiles, los negros, fundamentalmente los negros del sur de Estados Unidos, terriblemente oprimidos y discriminados, empiezan a luchar para que sean reconocidos como ciudadanos iguales a los blancos en Estados Unidos de aquel momento. Con el tiempo lo terminan logrando, tanto es así que terminan teniendo un presidente negro gris, digamos, ¿no? Como fue Obama. Y en aquellos años, eso se planteaba con una radicalidad y con una efervescencia tan grande que más allá que el movimiento por los derechos civiles, fundamentalmente el sector mayoritario liderado por Luther King, no planteaba una antinomia capitalismo-socialismo. El clima de época, claramente de revolucionario y antirrevolucionario, impedía que eso fuera leído en esa clave, ¿no? Más allá de que como sector de este grupo, de las Panteras Negras, que sí hablaban de liberación negra y socialismo, ¿sí? Pero la revolución mayoritaria negra no pasaba por ahí, pero era imposible no leerlo en este clima. ¿Sí? Un fuerte movimiento estudiantil se dio en las universidades, también en los años 60 en Estados Unidos, y esto también se dio en Europa. Y este movimiento estudiantil que se da en Europa termina en lo que es el emblemático Mayo francés de 1970. Lecturas sobre el Mayo francés del 68 hay tantas como
cada uno las quiera llevar a su propio molino, digamos. Pero la realidad, si uno va a los documentos, va a la historia, aparte, ya en los 60 hay un montón de documentos filmados, además de documentos escritos, fue claramente el mayo del 68 un movimiento claramente anticapitalista, pero anticapitalista planteado en términos de crítica a lo que en aquel momento se llamaba el socialismo, ¿no? Una crítica al modelo de la Unión Soviética que en aquellos momentos se había encerrado en sí mismo, en esta guerra fría, pero a su vez una especie de convivencia, digamos, con el capitalismo, así lo planteaba el sujeto del mayo del 68, y la novedad era que introducían toda una serie de líneas de discusión, de clivajes, que tenían que ver, que daban por sentado, que claramente la liberación se tenía que dar en términos de una revolución, en términos productivos, había que haber un cambio de matriz productiva, eso estaba fuera de duda, pero interponían cuestiones subjetivas de la personalidad, del mundo cultural, de las condiciones de vida, que eran muy características de una Europa hiperdesarrollada posguerra, post Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ese tipo de reclamo solamente se dio ahí. No se podía dar en otro lado, porque en otro lado, como en América Latina, por ejemplo, en los años 60, al mismo momento que se da, este movimiento del mayo del 68 se replica con distintas intensidades y características particulares en la mayor parte de los países occidentales, incluso en Japón. Y en América Latina, se dan dos movimientos emblemáticos en esos años, el 61 fue Córdoba Argentina, y tenemos también el Tlatelolco. Tlatelolco fue un movimiento también fuertemente estudiantil, con reivindicaciones fuertemente estudiantiles, si queremos, más similares al mayo del 68, pero el Cordobazo de Argentina fue una conjunción de un movimiento estudiantil con un movimiento obrero de fuerte reclasificación. ¿No? Acá ya tiene otra característica. Fue un movimiento claramente anticapitalista que no necesariamente planteaba esas líneas que planteó el mayo del 68, sino en un esquema más clásico respecto de posicionamiento fuertemente anticapitalista. Términos más clásicos de cambio de modo de producción. Bueno, infinidad de movimientos, organizaciones políticas, movimientos guerrilleros en toda América Latina, a una América Latina con una fuerte presencia de actividad productiva del campo, por lo tanto con una cantidad, salvo Argentina, el resto de los países latinoamericanos, una fuerte inclinación en movimientos rurales, ¿sí? Ahí vemos la gran diferencia con Europa, Vietnam, antes Corea, ¿sí? El caso europeo fue bastante particular, igual que el caso español. El tema es que a partir de acá, a partir de estos casos europeos y yanquis, empiezan a gestarse toda una serie de demandas que a medida que nos vamos saliendo de los 60 se van independizando y se van autonomizando de las demandas anticapitalistas de la izquierda anticapitalista. Tanto es así que llegamos a los años 80 y 90 y en los centros universitarios, donde se viene pergeñando toda la ideología nefasta que nos domina hasta el día de hoy, conocimiento de causa, desde mis 18 años que estoy en el mundo universitario, así que lo conozco muy bien, ese antro de perdición. Ahora me echaron, así que por suerte no tengo nada que ver. Empieza a aparecer el concepto de nuevos movimientos sociales. Aparece en Estados Unidos, en los años 70, famoso acá en Argentina, después alrededor del 2001. ¿Sí? Cuando aparecen los piqueteros, una serie de movimientos campesinos, asambleas populares, asambleas vecinales. Lo único que el concepto de nuevo movimiento social,
cuando nace, que nace en Estados Unidos y en Europa, tiene que ver justamente con una serie de luchas que no tienen nada que ver con el mundo productivo. Luchas por derechos individuales, ecologismo, pacifismo, identidades étnicas, feminismo que empieza a crecer en los 70, mínimo. El pacifismo fue muy fuerte en Europa por el tema de la Guerra Fría y los misiles que tenían los yanquis y los rusos apuntando a la cabeza de los europeos. Pero en Argentina y en América Latina aparece en el siglo XXI. Y en Argentina y en América Latina ninguno de estos movimientos. Lo que se dan son movimientos desocupados, movimientos campesinos, básicamente. Algunos movimientos urbanos de asambleas, pero que son mínimas y que duran nada, ¿sí? Buena parte de estos se componen porque no se sostienen, pequeña burguesía que vuelve a sus actividades habituales, y otras porque son excluidos por el trotskismo. En el caso de las asambleas barriales en Argentina, el trotskismo las destruyó. Pero todavía había acá atrás, bueno, en esto aparece el zapatismo, ya el zapatismo empieza en términos conceptuales a desvirtuar ciertas ideas con la cuestión esta de caminar al paso del más lento y cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Sí? ¿Cómo hacemos a cambiar algo sin descabezarlo? ¿No? ¿Desde dónde lo vamos a cambiar? Pero bueno, pero ya empezaba a haber un consenso de que se podían hacer las cosas, había una crítica feroz a todo lo anterior había que tirarlo a la basura. En América Latina las dictaduras tuvieron un éxito terrible en este lavado de cabeza. Caminar al paso del más lento, claro, mientras el enemigo va en aviones, nosotros vamos en carros del medioevo. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que no se planteaban estos cosas, no había un enemigo. Había que hacer una cosa de acá, suponiendo nosotros, autónomos, suponiendo que desde el poder nadie nos iba a joder. Nos iban a dejar hacer a nosotros el mundo nuevo. Hasta que aquellos iban a decir, bueno, ustedes tienen razón, le dejamos el mundo nuevo. ¿Sí? Holloway fue uno de estos ideólogos, ¿sí? Junto con el subcomandante Marcos, que vaya a saber cuántos son, nadie sabe hasta el día de hoy quién carajo fue el subcomandante Marcos, digamos, un actor de Hollywood, lo que diablos. Pero cambiar el mundo sin tomar poder. Esa era la idea central. Sí, ni tomaron el poder ni cambiaron el mundo, digamos, ¿no? Y ahí aparece la cosa étnica, digamos, pero ya una cosa étnica, digo, esto es interesante, porque en todo proceso civilizatorio hay proceso de conquistados y de conquistadores y conquistados. Siempre quedan heridos, está claro. El avance de la modernidad en el mundo es el avance de Europa y la conquista de todo el resto del planeta, y todo el resto de los pueblos previos, bueno, terminaron siendo conquistados, destruidos, eliminados, culturizados. Es terrible, pero la historia de la humanidad es así. ¿Sí? Puede ser válido ponernos a discutir eso, pero no es, creo que el tema de esta charla. El problema es cuando, entonces, obviamente, todo pueblo que ha perdido su autonomía es absolutamente entendible que reclame por su identidad y que, bueno, déjame algo. El problema es que aparece este identitarismo originario como ley suprema, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, no, los valores son los valores que valen, se tienen que imponer a todos los demás. ¿Sí? Pero esto va fundamentalmente, no son estos propios pueblos o juzgados los que los levantan, sino son los blancos que vienen de las ciudades y de los centros académicos. ¿Sí? La teoría de colonial de hoy en día, con este payaso de Enrique Dussel, que se murió en estos días, y todo el posmodernismo latinoamericano lo está festejando, teólogo, ¿sí? Teólogo Dussel, así imagínense qué revolucionario puede ser. Bueno. Discutimos cuando quieras sobre el payaso ese, así que no. Se tendría que haber muerto mucho antes. Y no haber escrito para las pavadas que escribió.
Entonces vamos viendo que de los 60 para acá, vamos viendo una pérdida de lo que es el eje de la lucha, el eje de la contradicción, el eje de la confrontación, y llegamos al punto culminante a partir de los años 2010 aproximadamente hasta el presente, donde aparece, otra vez en Estados Unidos, no es ninguna casualidad, esto que lo han denominado el movimiento woke, que es un término que acá en América Latina y en Argentina no es muy conocido. Yo se lo escuché por primera vez acá a Marcelo. La verdad que la primera vez que lo escuché me puse a investigar porque me cerraba como que, puta, esto es todo lo que yo vengo pensando. ¿Sí? Y cuando lo descubrí realmente quedé aterrado. ¿Qué es esto del movimiento woke? Porque hasta acá podemos decir que todos estos movimientos tenían cierto grado, más allá de que para mí fuertemente discutible, cierto grado de autenticidad. A partir de lo que se llama lo woke, y es donde aparece lo del el arco iris, porque una de las ideas fundamentales de lo woke es las diversidades, ¿sí? Entonces las diversidades implican una multiplicidad de colores, todos iguales, equivalentes, y eso es el concepto clave del relativismo. ¿Sí? El relativismo es, todo es absolutamente válido en igualdad de condiciones, que es uno de los principios fundamentales del posmodernismo. ¿Sí? El posmodernismo intenta terminar con algunos criterios de verdad, y va a decir, en realidad son válidos los distintos criterios de verdad. ¿Sí? El problema es que esos distintos criterios de verdad se desarrollan en un mundo donde alguien ejerce poder. Y alguien determina, más allá de que no lo muestre, determina de fondo cuál es la realidad y cuál no lo es. ¿Sí? Entonces, esos criterios de verdad son para las boludeces. Para las cosas importantes está ese poder oculto que nos dice en realidad de distintas maneras y en general muy indirectamente cómo tiene que pergeñarse la cuestión. Hoy en día, lo que está diciendo quien maneja esto es fundamentalmente el poder financiero. Bueno, pero entonces, con lo woke, ¿qué pasa con lo woke? Voy a hacer muy rapidito para no extenderme demasiado. Lo woke viene de reivindicaciones absolutamente loables, claramente. La idea de lo woke viene del movimiento negro, de los derechos civiles. Martin Luther King es uno de los primeros que instala la idea. Stay woke, que decía, estemos despiertos porque necesitamos luchar por nuestros derechos. ¿Sí? Y esto se hace masivo ante el asesinato en Estados Unidos, si no me equivoco, en el año 2013, no me acuerdo el nombre, uno de los tantos negros que asesinan en Estados Unidos. Creo que exacto. Es como que ahí como que surge muy fuertemente y aparece todo un movimiento de los negros también importan. Hombres se le suma lo que para aquellos momentos ya surge lo que es el feminismo de cuarta generación. El feminismo de cuarta generación, feminismo que categoría sexo por la categoría género. El feminismo básicamente amparado en lo que es la teoría queer, en la dominación de los LGBT, etc. Todos los días aparece. ¿Cuál es el tema de la cuestión de género? La cuestión de género está asociada con la autopercepción. La autopercepción es algo absolutamente en el plano individual. Cada uno, yo estoy absolutamente convencido, he discutido con muchos que no están de acuerdo con esto, cada uno se puede autopercibir de la manera que quiera. ¿Sí? Y esto va en la tradición de lo que es algunas reivindicaciones de libertades individuales del 68. El problema es cuando esa autopercepción personal yo la quiero imponer como regla universal. ¿Sí? Y eso es la inversión que produce el movimiento woke. Ahora,
no la produce porque sí. Es un movimiento fuertemente motorizado por toda la socialdemocracia norteamericana y europea, el Partido Demócrata y los grandes capitales financieros internacionales. Está lleno de pruebas. Todos los diarios, en aquellos años, todos los diarios progresistas, yanquis, europeos, fogonean este tipo de luchas. El ecologismo también entra en esta onda, entra fuertemente en esta onda. Después del debate, si quieren, abundamos en detalle. Hay cosas más ridículas que el cambio climático, digamos. Animalismo, veganismo. Una sola cosa, el ecologismo alemán, que fue un ecologismo pionero en los 60, hoy en día apoya fuertemente el movimiento de la plana contra Rusia. O sea, bueno, y nada ecológico no quería el ecologismo. Entonces, lo que pasa es esto, digo, que empiezan a fogonear toda una serie de luchas. Su origen son claramente no. La lucha del feminismo fue muy importante y eso logró que los 60 al presente, un montón de prácticas, podemos llamar patriarcales, ya no existen más. Existen discriminaciones, existen extorsiones, como en todos los ámbitos de la vida. O sea, en ningún plano de la vida la justicia existe de manera 100% efectiva. ¿Sí? Pero la cuestión del género y la cuestión de este ecologismo que yo llamo negacionista, o de la otra versión, que es el posmoderno, o la cuestión identitaria étnica, se termina transformando en reivindicaciones que tienen que ver con el plano de algunas minorías. Hablo de lo de género y no necesariamente, no la mujer, la mujer de alguna manera es una minoría, somos la mitad de la población, mitad y mitad, pero claramente las identidades de género que no se corresponden con el sexo, a lo largo de la historia no fueron más que una minoría. El último censo argentino definió como no binarios al 0,02% de la población. Se autodefinió como no binario. Si eso no es una minoría, no sé de qué estamos hablando. Entonces nos imponen una lectura, un discurso, y nos imponen una conflictividad, y acá está lo terrible, que invierte los polos de la conflictividad. La conflictividad histórica que se planteó es entre las clases, entre clases dominantes, clases explotadoras, clases dominadas, clases explotadas. Estas nuevas luchas plantean una conflictividad entre, básicamente, el sector de los explotados, de los dominados, de los oprimidos. ¿Sí? El tema de la falsa denuncia por violencia de género es un caso emblemático de que las instituciones utilizan para sacarse de encima a un montón de gente, o individuos utilizan para sacarse de encima o para actuar contra otro. Y la discusión, fíjense que hoy en día está planteada en estos términos. Tanto es así que recién un amigo de izquierda de toda la vida me dice, no, esta cuestión de género es la gran revolución de estos años. ¿La revolución entre quiénes? ¿Quiénes son los que se pelean por estas cuestiones? Y no estamos cuestionando el poder, ya no estamos más cuestionando el poder. El ecologismo no cuestiona más al poder como lo cuestionaba en los 60. El ecologismo lo único que es oponerse absolutamente a todo, o el ecologismo europeo, norteamericano, dedicarse a hacer comidas orgánicas, esto y lo otro, que es carísimo, exclusivo para un sector minoritario de la población, o plantean conceptos como el antropoceno, un invento epistemológico que no tiene ninguna entidad categorial de ninguna clase, o el extractivismo, ¿sí? Como que no reconocían todas las especies biológicas fundan su capacidad de subsistencia en extraer recursos del ambiente. ¿Sí? Estas teorías del extractivismo, que nosotros en Argentina, no sé si la conocen, la emblemática que defiende esta tarada de veces es Maristeles Vampa, nos critica la cuestión del extractivismo,
¿De qué viven los seres humanos si no extraen recursos del ambiente? Una discusión es cómo lo extraemos, quién lo extrae, para qué, quién se queda con las ganancias de eso, por qué ganancias o por qué no ganancias. Eso está clarísimo. Pero eso no es lo que discute. Lo que discuten es la necesidad de extraer. Somos malos los humanos porque extraemos, hacemos extractivismo. ¿Sí? Como que los animales o el resto de las especies son buenas. No. Los seres humanos tenemos una capacidad de modificar el ambiente que ninguna otra especie lo ha tenido sobre la Tierra. Por eso somos la especie claramente dominante. Tenemos la capacidad de autodestruirnos, sin ninguna duda. Y eso claramente hay que discutirlo, pero la esencia básica de lo que es la existencia de una especie, tanto desde el virus más simple hasta la especie humana, que es la más compleja y que hasta supera todas las características biológicas. En síntesis, ¿por qué lo del arco iris? Porque esta cuestión de las diversidades plantea una relatividad, elimina la contradicción fundamental, explotadores y explotados, plantea luchas a nivel de la base, ¿sí? A nivel del gran sector de los oprimidos, nos hace pelear entre sí, nos genera conflictos entre nosotros, y corre claramente el eje de la discusión, que sigue siendo la lucha de clases. ¿Sí? La reivindicación histórica de la izquierda, que hoy en día, lamentablemente, está en extinción. Bueno, por ahí quería ir. Nada más.